Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones de Degio. Poned en los comentarios Degio por el algoritmo porque parece que Sino y Degia tuvieron una aventura en el desierto de Sumeru y el fruto de la pasión dio como resultado pues aquí nuestro amigo. Y es otro carry electro de 4 estrellas que va acompañado de Clorinde, el carry electro por excelencia que puede competir y superar en muchas ocasiones a Raiden y a Sino. ¿Qué potencial tiene Setos? ¿Es un gaming de electro? Pues vamos a verlo. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, luego tenéis el link abajo en la descripción. Gracias por disfrutar del vídeo y el canal. Y vamos con las primeras impresiones de Setos. En la prueba nos pusieron un equipo de Agravit, como estáis viendo en pantalla. Ni siquiera lleva a Nemo para meter sombra verde. Quizá aquí, sin meter a Colei, metiendo un Kazuha el equipo o una Sakarosa, el equipo mejora mucho más. Porque además Sakarosa en este equipo, en combinación con Setos, bufa la maestría. Es una locura. Y básicamente Setos, de lo que hemos podido probar, estáis viendo gameplays y demás, es un buen carry. No tiene techos que superen a Raiden o a Sino con constelaciones y arma 5 estrellas, porque lo han hecho así, lo han limitado así, pero sí es un carry que se puede reventar todo el contenido equivalente a carries 4 estrellas como Yanfei o como Noel con build correcta y equipo correcto, que se pueden bajar todas las salas. La sinergia que tiene con la maestría en los cargados es espectacular y el equipo de Setos, aunque parezca redundante, es la core del primer equipo de Sino y del equipo actual más fuerte de Clorinde. ¿Por qué? Porque tienes la consonancia Dendro, tienes un bufo de maestría brutal de Nahida y tienes el equipo que más aprovecharía un carry Dendro en relación a la maestría, que es el Hyperbloom más el Aggravate. Así que, al igual que Clorinde, que seguro habéis visto las primeras impresiones, y si no las habéis visto, ir a ver las primeras impresiones de Clorinde, que están en el vídeo antes que, o sea, el vídeo que he subido antes que el vídeo de Setos. Básicamente es el equipo de Setos, Furina, Nahida y Baizu. En este equipo el daño infligido es muy poderoso porque al final Setos es un carry que se basa en lo que se basa el resto de carries, es decir, vocal y de daño electro, casco de probabilidad de daño. El multiplicador de ataque no es tan importante en el caso de Setos, solo buscar reloj de maestría y su stat de maestría, porque tiene dos cosas importantes. Número uno, su cargado a máxima carga tiene un escalado de maestría increíble, es decir, no vale la pena para nada buscar ataque. Pero es que además luego al tirar su ulti conviertes tus normales en ese mismo cargado y ganas un otro 313 a talento 8% de tu maestría elemental como daño en esos cargados. Y luego tienes un talento de ascensión que hace que los primeros 5 flechas o 5 segundos, bueno, 4 flechas 5 segundos del burst también ganes otro burst del 700% de tu maestría estos 4 segundos, o sea, 4 flechas o 5 segundos. Es decir, que va maestría, punto. Entonces los Hyperlooms y los Aggravate te vas a aprovechar mucho más. Con lo cual, Setos literalmente es este tipo de carry. Muchas comparaciones, como Sino ahora mismo está debajo de Clorinde, sería Setos C6 una construcción óptima o Sino. Pues bien, esto es algo que el primer día, primeras impresiones, no se podría delimitar, pero siento peligroso a Setos. Siento que puede sorprender, repito, no es un gaming, pero sí que siento que quizá un Setos podría hacer un trabajo muy poderoso en una core parecidísima a los equipos de Sino. Por otro lado, otra cosa que quería comentar de Setos son sus constelaciones y su rotación. Lo que sí podemos ver en la rotación de Setos es que básicamente él durante la ulti se imbuye 8 segundos y su habilidad elemental dura 8 segundos. El combo es perfecto, literalmente lo estáis viendo en pantalla por los editores y la rotación después de tirar todo lo del equipo es elemental, ulti y ya te pones a pegar ataques normales y sigues pegando normales hasta que vuelves a tener el cooldown de tu segunda elemental. Entonces tiras la segunda elemental y te sales del campo. Y justo si lo hacemos perfecto, como estáis viendo en pantalla que ha sido sacado el directo, si tiras el elemental después de que la tengas al cooldown, después del primer combo elemental ulti, después de tirar la elemental la segunda vez, va a coincidir perfecto con que ya te desimbuyas y se acabe pues tu rotación con Setos y te vas a rotar. Es muy calculado y me parece algo cómodo. Me diréis, ¿y ese elemental qué hace? El elemental te regenera energía y la puedes tirar 2 veces por rotación y tiene 8 segundos de cooldown, con lo cual 8 y 8, 16, con lo cual Setos tiene rotación de 16, es un carry de rotación rápida
Chlorinde también tiene 16 segundos de cooldown, o bueno, tiene 15. Grisly tiene 16, Arlequino tiene 15, con lo cual es un carry de rotación rápida. Y esas dos elementales, número 1, generan energía para el equipo más partículas. Y número 2, Setos tiene un talento de ascensión, que ya lo dije cuando expliqué el kit, y es que vas a perder energía continua mientras vas pegando los normales cargados con tu ulti imbuido. ¿Esto es malo o es bueno? No pierdes demasiado, pensé que perderías bastante más, pero tu elemental te regenera 12 puntos de energía y tiras 2 por rotación, con lo cual regeneras 24. Y tiene coste 60 en su ulti, con lo cual realmente 60 menos 24... tienes 36 de coste en la ulti, más las partículas de 2 elementales, con lo cual, aunque haya un talento que te haga perder energía, realmente Setos va a requerir 25-30 de recarga, que me sorprendió mucho. Pero es que además, lo último sería comentar la C6, que iba a hablar de las constelaciones ahora. Si os han salido muchas, pues este es vuestro vídeo para aprender de las constelaciones. La C6 elimina la pérdida de energía, o sea, igual la pierdes, pero luego la recuperas. Rollo como si fuese Furina con un healer, que pierdes vida, pero con un healer la ganas. Pues algo así. Pierdes igual energía con la pasiva de Setos esta de aquí rara, pero con la C6 la regeneras. Con lo cual la C6 literalmente lo que hace es que puedas jugar con 0% de recarga de energía y tienes perma ulti todo el rato. ¿Es bueno? Pues te permite que con Setos puedas intentar capear proporción crítica con 0 de recarga, entonces invertir solo en maestría, porque con Setos y C6 solo debes buscar maestría y proporción. Nada de ataque, nada de recarga y nada de otra cosa, aparte del cáliz de bono de daño electro, por supuesto. Luego, el resto de constelaciones son así, parecidas, es todo facilidad. La C4 es 80 de maestría a todo el equipo, a Setos le viene bien. La C2 pone mucho texto, pero es 30% de buen daño electro, le viene súper bien. La C1 es 15 de probabilidad en su flecha perfora sombras, que literalmente con tu ulti todos los normales son tu flecha perfora sombras, con lo cual es todo tu daño, con lo cual es 15 de probabilidad, con lo cual solo hay que buscar 55, 240 si lo lleváis a C6, con lo cual puede capear la proporción crítica solo buscando proporción y maestría si fuera C6, con lo que los techos semi-realistas de este 4 estrellas a C6 son preocupantemente buenos. Puede hacer mucho daño. Creo que el veredicto de las primeras impresiones de Setos es que... ¿Recordáis lo que comenté de Freminet, que se acerca peligrosamente a Eula y luego ya con el tiempo y los cálculos resulta que Freminet C6 puede alcanzar a Eula? Lo que pasa es que luego Eula juegas una Eula C1 y entonces ya Eula se distancia de Freminet mucho. Pues Setos es algo así. Es un carry 4 estrellas que para quien le guste, pues podría decir que se equivaldría a una Yanfei, que no se usa mucho, pero es muy poderosa y puede igualar muchos daños de 5 estrellas. Y Setos a C6 con arma 5 estrellas es muy, muy peligroso y muy, muy poderoso con el equipo correcto. Lo que pasa que pues ya tenemos ahora por encima a Chlorinde, que encima está en el banner. Tenemos a Sino, que también tiene techos espectaculares con su equipo, que es el mismo que Setos. Y tenemos a Raiden, que mucha gente ya no solo por las constelaciones y los equipos que se distancian de Setos y de Chlorinde, porque como va con maestría Setos, pues se quiere jugar con Agravity Hyperbloom, y Raiden se juega en Raiden National y Raiden Hypercarry. Sino que Raiden no solo es una waifu, es un arconte. Entonces, a nivel de gustos, si comparándose con un 4 estrellas, pues va a perder un 4 estrellas, que literal es el hijo de Dehya y de Sino. Así que estas son las primeras impresiones de Setos. Esto es todo lo que hemos podido testear de Setos a día de hoy. Es interesante, es divertido, es un carry 4 estrellas y esto le resta mucho valor. No es waifu, no tiene lo que os gusta de cintura para arriba y de cintura para abajo, pero es muy poderoso. No creo que entre en ningún top, ni sea un gaming, ni nada, pero sí que como carry electro, a la sombra de Chlorinde, Sino y Raiden, sobre todo de Chlorinde y de Raiden, puede plantar mucha cara siendo de 4 estrellas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en el directo en el que abajo en la descripción. Gracias por disfrutar, ver los streams, el canal y todo lo que hacemos por aquí. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.